Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles a este hermoso domingo. Esperamos que Dios esté bendiciendo, que Dios le haya bendecido grandemente en los cultos de hoy. Estuvimos orando por ustedes y damos gracias a Dios oír como Dios esté bendiciendo a todos ustedes, pues en sus iglesias, en sus vidas. Damos gracias a Dios por la buena semana pasada del campamento en el seminario. Todas las iglesias de la región, también iglesias de otras partes de México. Hubo un total de como 300 en asistencia, más de 230 de ellos siendo jóvenes. Y también damos gracias a Dios por los hermanos que participaban funcionando como consejeros y maestros, y también los pastores, su apoyo en el campamento. Y también damos gracias a Dios por todos que participaban haciendo la semana del campamento de los intermedios y jóvenes de gran éxito. Claro, Dios hizo la obra, pero Dios usa a hombres, y gracias a cada uno de ustedes por su presencia, su apoyo y su labor y su amor por la obra de Dios y el Seminario Bíblico Bautista. Damos gracias por los 300 o más que asistieron, más de 230 jóvenes, y también damos gracias también por los que hicieron sus decisiones. 25 que hicieron decisiones rindiendo sus vidas, más de 70 haciendo decisiones que cambian sus vidas durante la semana. Entonces nos regocijamos por todo ello. Entonces hoy vamos a volver a nuestra lección que estamos estudiando en la primera epístola a Timoteo por Pablo. Ya cubrimos las lecciones del 1 al 5, 4 y 5 la semana pasada. Y hoy vamos a ver la lección número 6, que habla del ejemplo del buen ministro. Dios ha cambiado dirección, o Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ha cambiado un poquito el trámite que él está haciendo aquí. Trató de las cosas que debemos de hacer en el principio. Ahora está volviendo en el sentido práctico, hablando del ejemplo de uno que es un ministro. El ministro debe saber la doctrina, debe tener experiencia en la obra de Dios, pero también debe ser un ejemplo de lo que él está enseñando, de lo que él está predicando. Alguien ha dicho, tus obras hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Entonces, una de las razones muchas veces que no tenemos efecto y no alcanzamos nuestra función máxima en la obra de Dios, en el pastorado o la obra misionera, en el ministerio, y si no es por tanto de lo que no decimos, no porque no enseñamos bien la palabra de Dios o no seamos aptos, pero es por falta de ser un buen ejemplo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra que nosotros estamos hablando. Entonces hoy queremos ver el ejemplo del buen ministro, y entonces veremos aquí en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6, y dice Pablo, aquí él comienza el capítulo hablando de los postreros tiempos y el efecto de esto. Y luego él dice en el versículo 6 del capítulo 4, si esto enseñas, hablando de lo que él había hablado hasta este punto desde el capítulo 1, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. La Biblia dice que le sea el obispado buena obra desea. Sí, pero si vamos a ser líderes, si vamos a ser misioneros o pastores
o siervos sirviendo a Dios de tiempo completo, no solamente debemos desear esta buena obra de ser un líder en la obra de Dios, pero ser un buen líder, un buen ministro, uno que es efectivo, eficaz en el ministerio. Entonces dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. No está hablando de ser un ministro de la iglesia, somos siervos de la iglesia, pero somos ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces queremos ver cómo podemos ser un buen ministro. Pablo nos enseña 5 cosas en este capítulo que nos enseña cómo ser un ejemplo de un buen ministro. No solamente haciendo la buena obra, pero también siendo un buen ministro, un buen servidor del Señor Jesucristo. Lo primero que Él nos enseña es que si vamos a ser un buen ministro en la iglesia, debemos proteger el rebaño contra la falsa enseñanza. Él dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, estos primeros 5 versículos nos enseñan cómo podemos proteger al rebaño contra falsa enseñanza. Y no es tanto de enseñar que creen las sectas falsas o las religiones falsas. Lo más importante es avisándoles y enseñándoles de la verdad, enseñándoles de la verdad del porvenir. Él dice que en los últimos días, en los postreros tiempos, antes de la venida de Cristo, el Espíritu de Dios dice por medio de su Espíritu claramente en estos tiempos de lo que está pasando. Él dice aquí, el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que debemos avisarlos del porvenir, debemos incluir en la enseñanza de los eventos proféticos, tanto en Mateo capítulo 24 como en Marcos capítulo 11 o 12 y también en el libro de Apocalipsis del capítulo 1 al 22. El libro de profético del Nuevo Testamento es un libro que habla de la profecía en relación con Cristo Jesús. Por esto lo llamamos un libro escatológico, hablando de los eventos y cosas que rodean la venida de Cristo en su segunda venida, que incluye también el rapto, tanto como su venida en gloria. Y él dice que todo esto acontecerá en los postreros tiempos. Debemos ser sabios y saber lo que va a pasar. Nosotros podemos levantarnos y observar el cielo y saber que si hay areboles en el cielo en la mañana con el sol, entonces va a ser un día lluvioso, pero en la tarde, viendo los areboles en el cielo, veremos que el día siguiente va a ser un día hermoso. Entonces debemos estar pendientes y conocedores de los últimos tiempos. La Biblia dice que el último tiempo debemos enseñar todo que está relacionado con Cristo con respecto a su venida. Por eso la Biblia dice del libro de Apocalipsis,
la revelación de Jesucristo. Entonces, no solamente avisándoles de la verdad, y Cristo dice la verdad nos hará libres, y tu palabra, oh Dios, es verdad. Debemos ver que los que les enseñamos no son ideologías, no son filosofías, no son tradiciones, sino más bien, y no son reglas y leyes, pero es la verdad. La verdad, Cristo dijo, yo soy la verdad, y tu palabra, oh Dios, es verdad. Entonces debemos avisarles de la verdad del porvenir, y esto es un buen empleo, un buen manejo de la palabra de Dios. Y luego debemos avisarles del engaño. La Biblia dice en el versículo 1, algunos apostatarán de la fe, es decir, van a dejar la fe. Dice que la población cristiana está menguándose año tras año. Entonces hay menos que creen en Dios hoy, hay más que se aferran al ateísmo y la idea de múltiples dioses, de diferentes dioses, y de Cristo como solamente hoy día, que hace 10, 15 años atrás. Pero la Biblia dice en los últimos postreros tiempos habrá los que se apostatarán de la fe, es decir, dejarán la verdadera fe, dejarán la fe de la palabra de Dios, dejarán la fe de Jesucristo. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El diablo es un maestro en engañar. Él engañó a Eva. Y él engañó a otros en el Nuevo Testamento. Engañó a los de Galacia. Y cuando Pablo dijo, me sorprendo, me maravillo que tan pronto vosotros habéis apartado de la palabra de Dios, creyendo otro evangelio. Entonces nos avisa del porvenir en los postreros tiempos, y les avisamos de la apostasía, y tener mucho cuidado de escuchar a los espíritus engañadores. La Biblia dice el mismo Satanás se cambia en un ángel de luz, y evitar las doctrinas de demonios. Debemos tener cuidado porque en Cristo somos completos. Y no podemos agregar nada a Cristo, ni quitar nada de Cristo. Cristo es el enfoque. En todo cualquier otra cosa es falso, dice la palabra de Dios. Y luego, no solamente protegerles de la falsa enseñanza de la verdad y de la apostasía, pero también del legalismo. Dice aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, de los que han conocido la verdad. Los que somos creyentes y los que hemos conocido la verdad, sabemos que no es un juego de reglas, no es un juego de la ley, un conjunto de la ley que nos salva o nos mantiene salvos. Cuando él dice prohibirán casarse, hay religiones, denominaciones que enseñan la doctrina de matrimonio, y entonces que uno es más santo si no se casa, pero eso no es cierto. Y entonces Cristo nos avisa de los espíritus engañadores. Segundo de Juan nos enseña los que vienen y no y que rechazan a Cristo como Dios, entonces es un espíritu engañador. Entonces, si nosotros comenzamos a platicar con alguien y de repente nos quiere a iluminar sobre la palabra de Dios y ya empieza a decir que Cristo no es Dios, inmediatamente debemos cerrar esta conversación y volver a testificarles que Cristo es Dios, el mismo Dios y Salvador. Entonces, del engaño, los engañadores buscan a volvernos de nuestra fe y a volvernos de la palabra de Dios.
Entonces lo hace mediante el legalismo, mediante engaño, involucrándonos en otras denominaciones, investigando lo que ya hemos aceptado. La Biblia dice que debemos tener cuidado de escuchar algo que no hemos aprendido de la palabra de Dios. Y luego noten el efecto de escucharles a los engañadores y a las doctrinas de los demonios y el legalismo por la hipocresía de mentirosos. ¿Cómo denomina Dios a aquellos que que intentan engañarnos? ¿Cómo llama Dios a los que enseñan legalismo, volviendo la ley y el juego de reglas? Aún Cristo tenía que pelear con esto. Estoy terminando el libro de Marcos y en Marcos vemos que Cristo es tentado pues ya los fariseos, herodianos y saduceos intentan atraparle porque no quieren escucharle. Entonces son mentirosos. Y el efecto es la hipocresía y el efecto es la cauterización de la conciencia. Mientras más que volvemos de la verdad, rehusamos escuchar la verdad, más dura es nuestra mente en cuanto a recibir la verdad. Por eso la Biblia dice que debemos, si uno no entra en el reino de Dios como un niño, no va a poder entrar. ¿Cómo aceptan los niños la palabra de Dios? Tal como es la palabra de Dios. Entonces ellos no están preguntando por qué. Confíen en sus padres que les dicen. Confíen en su pastor que se les dice. Y lo cree con una fe sencilla. No van investigando. Entonces el efecto de escucharles es tener una conciencia cauterizada y la hipocresía y la creencia y confianza en una mentira. Y luego avisarles de la bondad de Dios. Estos engañadores e hipócritas niegan la bondad de Dios. Él dice en el versículo 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Cristo es el centro de nuestra fe, no el legalismo, no la ley. Cristo es el centro de nuestra fe, no las tradiciones o los credos, etc. Cristo es el centro. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 18, 14 en adelante, dice la palabra, hablando de Cristo en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí la Biblia nos declara que Cristo es el creador. Él es quien asentó los planetas y las estrellas y todos los cuerpos celestiales en el cielo. Él es quien hizo la tierra. En el principio creó Dios. Y Juan capítulo 1 nos enseña que Cristo es Dios. Entonces, si todo fue creado por Él y sin Él nada fue creado que es creado. Y luego, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él fue antes de la creación. Por eso Él pudo crear todo. Y la creación se mantiene por medio de Cristo Jesús. Y luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por Él. Los cielos fueron creados por Él y manifiestan su gloria.
Y entonces él dice para que en todo él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces tenemos toda la plenitud en Cristo Jesús, quien está en nosotros. Entonces hay que proteger a nuestra grey, nuestros hermanos, contra la falsa enseñanza, enseñándoles de Cristo, enseñándoles la verdad, en contraste de la ley y la hipocresía. Y luego, número 2, notamos que si vamos a hacer un ejemplo del buen maestro, no solamente en la protección contra la falsa enseñanza, pero ejerciéndonos para la piedad en la congregación. Versículos 6 al 8 dice estas palabras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, ¿cómo podemos ejercernos para la piedad, para ser un ejemplo? Por alimentar nuestro rebaño. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe, enseñándoles la fe de acuerdo a la palabra de Dios, enseñándoles la doctrina, pero no cualquier doctrina, sino la buena doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Es por eso Pablo escribe las palabras en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuidado de divagarnos de lo que nuestros maestros nos han enseñado. Si sabemos que ellos son hombres de Dios, debemos retener lo que nos han enseñado, porque no nos van a guiar mal, no nos van a enseñar mal. A lo mejor nos digan que no saben, pero no nos van a decir una mentira para demostrarse sabio delante de nosotros, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego declara, toda la escritura es inspirada por Dios, viene de la boca de Dios, del corazón de Dios, y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, alimentando nuestro grey con la palabra de Dios, y luego desechando las fábulas, desecha las fábulas profanas y viejas. Las fábulas, mentiras, cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, están profanas, es decir, son inútiles. Aún Cristo dijo a los fariseos y saduceos y los religiosos de su día, vosotros por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios y entonces ignoráis, no sabiendo las sagradas escrituras e ignorando el poder de Dios. Entonces hay que desechar las fábulas profanas, esto incluye filosofías. Dios no nos llamó a predicar filosofías. Filosofías vienen del hombre. Filosofías es la idea e interpretación, lo que el hombre piensa. Lamentablemente mucho de lo que se enseña en las iglesias, aún conservadoras hoy día, es pura filosofía. Yo no sé cuántas veces yo he sentado en un culto escuchando un mensaje con ni siquiera un solo versículo de la palabra de Dios para apoyar lo que se dice. La Biblia dice que debemos comprobar y presentar lo que sabemos con sabiduría, con la palabra de Dios, dando razón por la fe
que hay en nosotros. Entonces, alimentándoles, desechando las fábulas y luego de viejas. Esto habla de las tradiciones que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Esto habla de los que agregan o añaden a la palabra de Dios reglas que no se encuentran en la palabra de Dios. No somos salvos por reglas. Nuestra salvación está completa en Cristo Jesús. Y si tienes a Cristo como tu Salvador, tiene todo lo de Cristo, todo lo que necesitas para ir al cielo, todo lo que necesitas para agradarle y para obedecerle. Entonces, luego buscar lo provechoso. Dice en el versículo 7 y 8, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio, la piedad habla de todos los actos que Dios tiene para con nosotros, sus actos de gracia, sus actos de misericordia. La Biblia dice su piedad es eterna y sus piedades son múltiples. Múltiples piedades. No hay fin a sus piedades. Esto habla de su amor, habla de su cuidado, habla de su provisión en nuestras vidas. Y entonces hay que ejercitarnos en cuanto a la piedad, las cosas de Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Porque el ejercicio corporal, o es decir, las cosas que pertenecen a esta vida, para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, la fe y de la fe venidera. En el libro de Mateo, Cristo dijo, atesorad tesoros para vosotros en el cielo, donde el moho y el orín no corrompan. Y entonces no te atesores tesoros aquí en la tierra. Hermanos y amigos, todo lo que ganamos y tenemos en esta tierra, hasta la plata que hemos ganado, vamos a dejarlo aquí atrás. Hasta nuestra reputación la vamos a dejar aquí en la tierra. Entonces, ejercítate para la piedad. Busca las cosas de arriba. Pon tu mira en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3. La Biblia nos dice estas palabras en el capítulo 3 del libro de en el libro de Colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De eso está hablando Pablo cuando él dice, ejercítate para la piedad, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De eso estaba hablando Pablo cuando él dice, ejercítate para la piedad. La gente quiere ver a Cristo en tu vida. Tu rebaño quiere ver y escuchar la palabra de Dios y Cristo siendo el centro de su iglesia. Entonces, ejercítate para la piedad. Y luego, número 3, enseña la palabra fiel. El énfasis aquí siendo fiel. Dice los versículos 9 al 11. Dice de esta manera en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Nos está enseñando que debemos recibir la palabra. La Biblia nos habla de 2 iglesias en el libro de Hechos, Berea y Tesalónica. Y dicen los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos diariamente escuchaban a Pablo, pero no solamente le oía, sino buscaban y escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era cierto o no, o que estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces es digna de recibir, es lo correcto recibir la palabra de Dios. Recibe la palabra tal como es, la palabra de Dios. Enséñalo a su gente a recibir la palabra sin cuestión, recibirla por fe. Si Dios lo dice, entonces yo lo creo, así está asentado.
en mi corazón y en el cielo. Claro, podemos investigar para entender, pero debemos recibirla a pesar de no entenderla. Y luego recibirla porque es digna de ser recibida por todos. La razón que una persona no es salva y que va al cielo es que no recibió la verdad de la palabra de Cristo acerca de Cristo Jesús. Así no recibió a Cristo en su corazón. Pero luego enseña la palabra fiel. Y eso es por la esperanza que tenemos en nosotros. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pablo nos hablaba de esta esperanza en 1 Tesalonicenses capítulo 1 de esta manera, cuando él hablaba del ejemplo de los de Tesalónica, hablando de cómo ellos recibieron la palabra de Dios, cómo había cambiado sus vidas, cómo habían vuelto de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, en el versículo 9 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, y luego de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un día Cristo vendrá. Tenemos esta esperanza. Él vendrá por ti y por mí, que hemos puesto nuestra fe en Él. Él vendrá para quitarnos de esta tierra antes de derramar su ira sobre esta tierra durante los 7 años de la tribulación. Y creo que está cerca ese día. Y entonces Cristo, la Biblia dice en Colosenses, Cristo, la esperanza de la gloria. Entonces, por nuestra esperanza en Cristo debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y por esto, por mandamiento. Esto mando y enseño. Esto manda y enseña, dice Pablo en el versículo 11. Si no hay otra razón para enseñar la palabra de Dios y guardarla y recibirla, hazlo porque Dios lo dice y Dios lo manda. Esto es suficiente. Tomás no quería creer que Cristo hubiera resucitado de los muertos. Él dijo a los discípulos que le dijeron, le hemos visto con nuestros propios ojos. Y él dijo, no lo voy a creer que haya resucitado hasta que yo vea las impresiones de los clavos en sus manos y meto mi mano en su costada. Y Cristo apareció a Tomás el siguiente domingo en donde ellos estaban reuniéndose, y lo primero que él dijo, Tomás, mira que yo soy, mira mis manos que yo soy, y mete tu mano en mis costados. Y Tomás no tenía más que decir mi Dios, oh mi Dios y mi Salvador. Entonces créelo porque Dios lo manda, es suficiente. Créelo como un niño lo cree. ¿Sabe qué? Los que no creen en Dios no nacieron así. Nacieron inocentes. Y si el papá habla de Cristo, lo va a tomar como hecho, como verdad. Pero tiene que ser enseñado. Cuidado donde vas a estudiar. Cuidado lo que escuches de otros que reclaman ser predicadores, falsos profetas. Y luego notamos otra cosa que él nos dice para ser un ejemplo del buen ministro, siendo ejemplo. Noten lo que él dice en el versículo 12 y 13 de nuestro texto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ser un ejemplo para no descuidar tu testimonio, dice la palabra de Dios. Pon un patrón, sé un ejemplo de las cosas de Dios, según 2 Timoteo 4:12. De esta manera, 1 Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entonces,
sé un ejemplo. Noten lo que él dice en el versículo 12. Él dice, sé un ejemplo de los creyentes. Sé un ejemplo en la palabra. Sé un ejemplo en tu conducta. Sé un ejemplo en cuanto al amor. Sé un ejemplo del espíritu. Sé un ejemplo de la fe. Sé un ejemplo de pureza. Sé un ejemplo de estar ocupado en la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en hablar la palabra de Dios y en enseñar y compartir la palabra de Dios. No sé un ejemplo de los creyentes por tu testimonio, en el ejemplo de pones y en tu fidelidad. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que nadie te acuse por no leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te guardará del pecado y te puede hacer limpio delante de Dios. Y finalmente notan la última cosa, tener cuidado de sí mismo. Versículos 14 al 16. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Noten que primeramente ten cuidado de ti mismo por no descuidar el don que Dios te ha dado. Está hablando de tu llamamiento. Dios te ha puesto en el ministerio. Sé fiel al ministerio. No hay por qué volver para atrás. No hay por qué dejar el ministerio. No seas una persona que tira la toalla. No descuides el don. Sé fiel, porque Dios te dio ese don y espera que tú te ejercites en ese don. No seas como los que Dios dio los talentos y dos de ellos invirtieron sus talentos y el tercero fue y cavó un hoyo y sepultó su talento y Dios le dijo, mal siervo, sobre poco te puse y solamente un don y tú fuiste infiel en ese don. No seas hallado infiel en administrar el don y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha llamado, ríndete y métete en la obra. Y luego por ocuparte, es decir, estar activo en enseñar la palabra de Dios, activo en leer la Biblia, activo en testificar, activo, sé una persona trabajadora. Alguien dijo, ¿qué es el secreto al éxito? Y él dice 3 palabras, trabajar, trabajar y trabajar. A esto Cristo está hablando cuando él dice, ten cuidado de ti mismo, ocúpate. La persona desocupada es un blanco que el diablo tiente. David cayó en adulterio cuando él estaba caminando sobre la veranda, su porche, vio a Betsabé desnuda bañándose y la deseó, la tomó y causó gran daño a su testimonio y a la gente hasta que mató al marido de Betsabé. Y entonces Dios trajo tragedia sobre la gente de Israel, matando mucha gente a causa de David. Entonces, ten cuidado por ti mismo, no descuidando tu llamamiento por estar ocupado en la obra, no ocioso. Y tercero, por ser constante, es decir, permanece en ella. El que me permanece en mí, yo en él, el mismo lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Hay que ser constante en las cosas de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, la palabra de Dios dice estas palabras. En el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, así que hermanos, por causa de tu don, por causa de el trabajo que tienes,
sé constante. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Y qué es la constancia y la firmeza? Creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo del Señor, en el Señor, no es en vano. Entonces, por causa de tu debilidad, ten cuidado de ti mismo. Todos somos tentados, dice la palabra de Dios. Y cuando la tentación da fruto, entonces caemos en el pecado. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, noten lo que él dice de nuestra debilidad. Despojémonos de todo peso, cosas que nos impiden, y luego del pecado, no, el pecado que nos es un problema. Llega a ser un hábito muchas veces de nuestra vida y nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cristo mismo dijo, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ten cuidado de ti mismo. Cualquier cristiano es capaz, incluso cualquier misionero, predicador o siervo de Dios es capaz de hacer cualquier pecado que hay en el libro. Y luego, por causa de la verdad, de la doctrina, por causa de la verdad, la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos previene del pecado. La palabra de Dios nos purifica del pecado. La palabra de Dios nos alumbra el camino que Dios ha trazado para nosotros. Nunca vas a conocer lo que Dios quiere para ti a menos que seas un lector de la palabra de Dios, que se comunica con Dios y lee su palabra y cree su palabra. Y luego, por causa de la salvación, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. No está hablando de la salvación eterna, está hablando de los problemas. Si no tenemos cuidado de nosotros, traeremos sobre nosotros muchos problemas y muchas tristezas. Te salvarás de esas tristezas, de esos problemas. ¿Cuántas veces nos habría salvado de algún problema si hubiéramos escuchado a Cristo Jesús? Yo recuerdo cuando estaba sirviendo en Lufkin, Texas, después de graduarme del seminario, el pastor me contaba de una persona que él había tratado de arrimar a la iglesia. Había sido salva. Sus hijos vinieron a la escuela, a la EBDB, fueron salvas. Pero él pasó casi cada semana por la casa de él, animándole, invitándole que venga a la casa de Dios. Cada vez decía, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, tengo que alimentar mi familia, tengo que trabajar. Excusa tras excusa. No hay excusa para no escuchar y obedecer a Dios. Pero un día había un accidente y el hijo de este señor que el hermano estaba tratando de traer a la iglesia murió en ese accidente, y él le visitó, y antes de que pudiera decirle ni siquiera una sola palabra, él dijo, ya sé por qué estás aquí, estaré en el templo el domingo. Cuántas tristezas nos ahorraríamos, de cuáles guardaríamos nosotros mismos si hubiéramos oído y seguido el consejo de Dios. Y también no solamente salvaremos a nosotros de esto, pero salvaremos a los que nos oyeren. Si nosotros somos fieles en estas cosas, somos un buen ministro del Señor, muchos se arrimarán a Cristo Jesús para recibirle como Salvador. Yo no sabía mucho cuando yo fui salvo, pero yo sabía que él decía, al que a mí viene, no lo echo fuera. Hace más de 60 años esto me pasó en el pasado. 60 años. Yo fui salvo en agosto del 24. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Todo esto para ser un buen ministro, para que otros también que nos oigan y vean este ejemplo, también sean salvos. Tú que me estás escuchando, sabe que Cristo es la única esperanza de la gloria. Él es el único camino, la vida y la verdad.
y sabes que Él murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó, que Él derramó su sangre por la remisión de tus pecados. Y Cristo dice que Él está a la puerta de tu corazón, tocando a tu puerta, invitándote que abras la puerta y dejarle entrar. Y Él dice, si me abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Él entrará, te dará la vida eterna y tomará morada en tu cuerpo. Te hará una nueva criatura en Cristo. Pero eso no pasa a menos que tú lo recibas como tu Salvador. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No quieres invocarle hoy? Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas. ¿Qué significa invocarle? Pedirle. Pedirle creyendo que Él murió por ti. Pedir creyendo que Él resucitó de entre los muertos. Pedirle creyendo que todo lo que Él hizo en la cruz, aunque no entiendas, lo hizo por amor de ti para salvarte. Si tú haces esto, Él te salvará. Y ahora te pregunto, joven, señorita, hermano, amigo mío, ¿qué estás haciendo para Cristo? ¿Estás sirviéndole? Si no, yo te invito, confiesa tu ociosidad, confiésale tu falta de fidelidad, pídele perdón y vuelva al rebaño y comienza a servirle. Y si te está llamando a servirle de tiempo completo, te invito a que le digas hoy, Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti. Que Dios te bendiga, que pases buen fin de semana y hasta la próxima.